nos habíamos quedado aquí, más o menos, entonces, que eran los diferentes eh, asas de proyección hacia los ganglios basales, ¿no? Que serían el, el asa o loop sensoriomotor, el oculomotor, ¿verdad? El ejecutivo y el de las emociones, que tienen su origen en regiones corticales, ¿no? Que estarían proyectando directamente hacia el núcleo principal, caudado y putamen, y de ahí ya pasarían hacia los otros núcleos de los ganglios basales y generarían sus efectos sobre núcleos talámicos o del tallo cerebral. Entonces, eso lo revisamos la vez anterior. Nos habíamos quedado más o menos aquí en primates, ¿no? Les había comentado que en este modelo pues está muy enfocado hacia la parte del control del movimiento, pero sabemos que toda esta parte de atrás también estaría proyectando hacia los ganglios basales, entonces pues las funciones son funciones integrativas. Entonces si observamos aquí en esta diapositiva, observamos el lado izquierdo de la diapositiva. Entonces habíamos visto, ¿no? Nuestra clase, en nuestras clases anteriores, un poco en lo que vimos en el examen, esta corteza motora suplementaria, por ejemplo, vamos a tomarla como ejemplo, esta corteza motora suplementaria que se encuentra rostral, ¿verdad? A la corteza motora primaria y a la corteza premotora dorsal. Entonces ahí estaría delantito la corteza motora suplementaria aquí, ¿no? Entonces tienen su homúnculo, ¿verdad? Habíamos dicho que están representadas, aquí nos dibujan, ¿no? El brazo, la cara y la pierna, y nos representan como esa corteza motora suplementaria que cuando se activan las neuronas de esa corteza motora suplementaria evocan conductas complejas, típicamente que tienen que ver con patrones de secuencias de movimientos eh, ya complejos, completos, como, y que involucran inclusive ambos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces la corteza motora suplementaria está enviando proyecciones muy importantes hacia el estriado, aquí lo tenemos, sería el estriado, hacia regiones particulares del estriado. Sabemos que, por lo tanto, el estriado estaría también compartimentalizado, es decir, de alguna manera, el desarrollo de los circuitos neuronales se da de manera muy organizada. Entonces encontramos un homúnculo en la corteza, también vamos a encontrar regiones muy particulares en el estriado, y ahorita no le hagan caso acá al lado derecho, vamos a ver nada más este lado izquierdo, regiones muy particulares en el estriado, en este caso es en el putamen, ¿verdad? Porque es la parte sensoriomotora. Entonces, como habíamos visto en esta diapositiva, esta región motora va a proyectar hacia el putamen. En el caso de los roedores sería el estriado dorsolateral, esta región aquí cafecita. Entonces aquí va a quedar organizado de esa manera en el putamen, de manera que las piernas de la persona, el primate, quedarían más hacia la parte dorsal del putamen, luego el brazo un poco más ventral y la cara ya sería prácticamente llegando al estriado ventral, ¿no? Está organizado así como de dorsal a ventral, y es muy curioso porque en el roedor ocurre de manera similar. O sea, sabemos que la región, aquella neurona que les mostré en aquella primera clase, ¿no? Donde la ratita está corriendo en una caminadora y se escucha la neurona disparar troc, 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 cada vez que el animalito da un pasito, ¿no? Está registrada en esta región dorsolateral, ¿no? En realidad sería como esta región dorsolateral de la ratita, del estriado de la rata, y ahí se observa muy claramente la representación de las patitas, en este caso las piernas, ¿no? Aquí arriba. Esto está organizado es todo lo que quiero decirles, ¿no? Que está bien organizado, sigue la organización somatotópica de la corteza, y la información también va a
transminar a través de las vías directa e indirecta. Aquí tenemos el globo pálido externo, globo pálido interno y su núcleo subtalámico. Va a pasar a través de los ganglios basales de la misma manera a regiones de estos núcleos que también estarían compartimentalizadas, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque a pesar de estar bien compartimentalizadas como en la corteza, ¿no? O sea, de tener regiones claras, ¿no? Sabemos que en el estriado dorsal, el putamen dorsal, tenemos a las piernas, y si nos vamos hasta la región más dorsal del putamen, no vamos a encontrar prácticamente nada que tenga que ver con las patas delanteras o con las o con los brazos, ¿no? Pero conforme nos vamos haciendo ventral, habrá regiones, ¿no? Que empezarán a tener de las dos, es decir, esta región, este estriado tiene esa característica de, a pesar de tener una segregación marcada, tener un alto nivel de integración de información diferente o de diferentes modalidades. Y eso se va siguiendo a lo largo de los otros núcleos hasta llegar a regiones particulares del tálamo motor, en donde también vamos a encontrar una región correspondiente a las piernas en verde, a los brazos y a la cara, ¿no? Aquí les pongo en esta parte sí del lado derecho una diapositiva de un experimento de Reich y Silverberg de 2014. Aquí tenemos un corte coronal de cerebro de rata. Esto que vemos aquí arriba sería la corteza. Esta parte de aquí arriba es la corteza, que correspondería a esta parte de acá. Y vemos aquí, estas son las regiones sensoriales y motoras de la corteza. Y lo que podemos observar aquí abajo en el estriado, este sería lo correspondiente al putamen de los primates, son una serie de puntitos, de lugares en donde neuronas dispararon o fueron estimuladas, incrementaron su frecuencia de disparo, cuando a la ratita, aquí está una rata, en su cabeza de rata y sus bigotes, se le presentaba una luz. Entonces aquí estas neuronas de aquí solamente disparaban ante la luz, luego estas que están un poco azulosas por acá, disparaban ante la estimulación de las vibrisas, de los bigotes, y neuronas ahí en medio disparaban ante la estimulación de las dos, ¿no? Es decir, una sola neurona era capaz de disparar ante la estimulación visual o ante la estimulación somatosensorial, un poco parecido a lo que ocurre en las cortezas parietales, ¿no? Que observamos en las clases anteriores, pero en este caso en el circuito del estriado, ¿no? Entonces, mostrando que este estriado, pues es una región muy apta para integrar diferentes modalidades sensoriales. En este caso se enfocaron en modalidades sensoriales, pero además de todo, estas mismas neuronas que estarían representando categorías sensoriales en estas regiones también estarían representando categorías motoras, ¿no? Y por lo tanto, a este loop, ¿no? Se le conoce como el loop sensoriomotor o la región sensoriomotora del estriado. Ya veremos un poco más adelante para qué utilizamos normalmente este tipo de regiones. Bueno, entonces, a pesar de, o sea, lo que quiero que les quede claro aquí es que está compartimentalizado, pero a pesar de tener o de encontrar una clara compartimentalización para la región motora, en esta parte, serían estas mismas neuronas que de estas regiones motoras del estriado, en estas mismas regiones, también encontraríamos información que viene de las cortezas sensoriales. Entonces es como una región ideal para poner junta información sensoriomotora de diferentes categorías, ¿no? Y eso puede ser muy útil para aprender. Bueno, además de esas divisiones que hemos visto, ¿no? Les pongo aquí les pongo un pequeño ejemplo. Esto me voy a ir relativamente rápido. Es una parte muy interesante de la literatura que no se encuentra, este tipo de diferencias que vamos a ver en este momento no se encuentran muy claramente en la corteza, o al menos en esta organización espacial. Aquí tenemos un corte coronal
de un cerebro de rata, pero esto se describió primero en primate, o sea que lo podemos esperar nosotros igual, también nosotros, ¿no? En este corte de cerebro de rata, lo que observamos en color azul, aquí arriba, serían las capas superficiales de la capa 5 de la corteza, o sea, vamos a llamar la capa 5 alta, vamos a decirle, y luego esta capa 5 baja o más profunda estaría como en rojo y amarillo, ¿no? Entonces aquí habría neuronas, vamos a llamarle del tracto piramidal y neuronas intertelencefálicas, ¿no? Intratelencefálicas, que ya habíamos visto en la clase anterior, y lo que se puede observar, o lo que nos tratan de representar en este dibujo, esta cosa, así como esta forma que se ve de esta manera aquí, que está sobresaltada, sería el estriado de la rata. Y podemos observar en ese estriado de la rata, pues, que hay una región con color un poco azul, y una región que se vuelve un poco verde, y luego dentro de esas regiones verde y azules tenemos unas regiones marcadas así como unos parchecitos, ¿no? De color amarillo o rojo. Entonces, ¿qué quieren decir estos parchecitos de color amarillo o rojo? Pues en 1978, un año antes de que yo naciera, imagínense, todavía no yo nacía yo, y aquí estos investigadores, Graybiel y Ratsgay, descubrieron, este es el estriado del primate, como les había dicho aquí, está la cápsula interna, ¿verdad? Dividiendo al caudado del putamen, y lo que observaron al utilizar una tinción contra acetilcolinesterasa, la acetilcolinesterasa es una enzima que se expresa únicamente por neuronas que liberan acetilcolina. Es decir, esto nos sirve para saber un poco la liberación de, no nada más por neuronas que liberan acetilcolina, otras neuronas también, pero esta acetilcolinesterasa es una enzima que ayuda a degradar la acetilcolina. Y lo que observaron estos investigadores es que este marcador, ¿no?, molecular, esa acetilcolinesterasa, observaron que cuando hacían la tinción en el estriado, se observaban regiones como más claras, ¿no? Obsérvese cómo hay regiones muy oscuras y unos parchecitos más claros. Entonces, primero pensaron que era un error, pero después se dieron cuenta de que no, cada vez que repetían la tinción siempre se veían esos parchecitos, ¿no? Que finalmente fueron descritos así, como los parches le llamaron, y ya más formalmente los estriosomas. Entonces son una región en el estriado, o son regiones dentro del estriado, que tienen una característica molecular, y es que se tiñen pobremente contra acetilcolinesterasa, y en general forman el 15% del volumen del estriado. Hay una división que dice que es como el 15% del volumen del estriado. El otro 85%, o sea, el cuerpo entero, le llaman la matriz, ¿no? La matriz y los estriosomas. Entonces el 85% es de la matriz, y esos tienen una buena tinción contra acetilcolinesterasa, y además aquí les pongo algunos otros marcadores moleculares que se encuentran exclusivos en los estriosomas o en la matriz, ¿no? Ambas expresan receptores dopaminérgicos D1 y D2, por lo tanto ambas tienen neuronas de la vía directa y de la vía indirecta. Y podemos observar que los estriosomas reciben información principalmente de las capas profundas, es decir, estas capas profundas de la corteza, la 5 profunda y la 6, envían hacia los estriosomas, y de ahí se recorre así la información dividida en estos estriosomas hasta llegar a los núcleos de salida, como son la sustancia negra e inclusive en la sustancia negra parascompacta. Entonces, esa división, ¿para qué sirve? ¿No? Nada más lo traigo a colación para ver un poco acerca de las funciones, no tanto motoras, sino cognitivas del estriado. Y obsérvese cómo en este artículo de la misma autora, se llama Anne Graybiel, ¿no? Es una investigadora que ha aportado mucho al campo de los ganglios basales, utilizaron una técnica genética que ya hemos hablado varias veces, ¿no? O la optogenética. Entonces,
Al saber que estas neuronas que conformaban la matriz o los estriosomas tenían marcadores moleculares muy particulares, por ejemplo, las encefalinas o la sustancia P, o la somatostatina y la calvindina en el caso de la matriz, pudieron hacer que neuronas específicas de la matriz o de los estriosomas expresaran una proteína o unas proteínas de control optogenético. Entonces, se enfocaron en los estriosomas, ¿no? Tomaron estos estriosomas, estas manchitas que se ven aquí, ¿no? Y les hicieron expresar una proteína optogenética de excitación que se llama canal rodopsina 2 o channel rhodopsin 2, o una proteína de inhibición, como la arquirrodopsina. En este caso usaron algo que se llama la alorhodopsina. Alorhodopsina o arquirrodopsina son opsinas de control para inhibir la actividad de las neuronas. Y aquí en este dibujito que vemos aquí muy curioso, ¿no? Tienen una ratita y esa rata tiene que tomar una decisión. Esa es su tarea, tomar una decisión, y la toma en las siguientes condiciones. La ponen en un laberinto que le llamamos laberinto en forma de T, ¿no? Entonces aquí está la rata y su trabajo es caminar hacia esta parte del laberinto, y cuando llega a esta intersección de la T, tiene que decidir si va hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Y aquí observan que pintan unos vasitos con chocolate. Esta es una leche con chocolate. A las ratitas les gusta mucho el chocomilk, ¿no? La leche con chocolate. Y la decisión que tiene que tomar la rata es si acudir hacia donde hay un vasito con leche de chocolate con una alta concentración de chocolate o una baja concentración de chocolate, ¿no? Entonces, obviamente, en condiciones normales, las ratitas pues aprenden que de este lado siempre va a estar la leche con chocolate con alta concentración, y prefieren, ¿no? Así sus buenas cucharadas de chocomilk. Ahora, le hacen a la rata la tarea un poco más complicada y le dicen, bueno, está bien, de este lado va a estar la leche con chocomilk con alta concentración, pero además de todo, vamos a prender una luz brillante. A las ratas no les gusta la luz brillante. Le decimos que son fotofóbicas. Les prefieren estar en la oscuridad, ¿no? Entonces, la ratita va a preferir, entonces tiene que tomar una decisión si ir hacia el lugar en donde está la luz brillante, pero que hay una buena concentración de chocolate, o ir hacia un lugar donde hay una luz tenue, está más oscuro, pero la concentración de leche y chocolate es un poco menor. Es decir, aquí de este lado está más sabrosa la leche con chocolate, pero hay un costo mayor porque tienen que estar en un lugar muy iluminado y eso no les gusta. Y de este lado, bueno, está más oscuro, se sienten más tranquilas, pero la leche no es tan sabrosa. Entonces así, lo que se hace es poner a los animalitos en una situación de conflicto en donde tienen que decidir, ay, a ver, pago el costo de la luz incandescente y me tomo el chocolate, o más bien prefiero no arriesgarme a esa luz horrible y tomo un poco menos de chocolate, ¿no? Es algo así, es una situación de conflicto para las ratitas. Y lo que hacen es que, ya que saben, ¿no? Más o menos ya sabemos que las ratas van a preferir casi siempre ir hacia la leche con baja concentración de chocolate, siempre y cuando tenga menor luz. Eso es lo que van a preferir normalmente. Entonces lo que hacen después pues es infectarlas para que expresen esas opsinas de control, y cuando apagan a las neuronas de los estriosomas, ¿no? Estas neuronas de los estriosomas que estarían conectándose con neuronas de la sustancia negra pars compacta, como se observa aquí con el sistema dopaminérgico de la recompensa, cuando las apagan, los animales tienden a preferir la leche que tiene mayor concentración a pesar de tener un alto costo. Es decir, como que se les sesga su decisión, ¿no? En ese conflicto que tienen, se les sesga su decisión hacia
tomar el riesgo de ir a la situación que tiene mayor luz, y en cambio, si se hace lo contrario, si se activan a los estriosomas, lo que ocurre es que los animales prefieren tomar siempre la opción de bajo costo, ¿no? Entonces, esto no se hubiera podido saber, este conocimiento no lo hubiéramos podido obtener si no tuviéramos ahora ya las herramientas necesarias para activar o inhibir específicamente subregiones o subgrupos de neuronas con una característica molecular específica. Entonces, este es muy interesante porque normalmente el sistema de los ganglios basales pues está típicamente involucrado, como lo vemos en los pacientes parkinsonianos, con el control del movimiento, pero también tiene consecuencias cognitivas importantes, como en este caso se observa aquí, ¿no? Y esto puede también ayudarnos a entender algunas de las sintomatologías que presentan los pacientes con Parkinson, en donde, por ejemplo, se cree que hay algunas hipótesis que dicen que el movimiento lento que presentan los pacientes parkinsonianos es lento porque estas regiones de los ganglios basales están haciendo una valoración del costo-beneficio. Entonces dicen ellos, si me muevo rápidamente, me cuesta muchísimo y no obtengo el resultado adecuado, ¿no? Fallo, etcétera. Entonces lo que hacen es tener ese cambio en la evaluación del costo-beneficio de sus movimientos y por eso se mueven más lentamente. Es una de las hipótesis que se maneja en la literatura y experimentos como este nos ayudarían pues a tratar de comprender de mejor forma esos padecimientos que ocurren también en condiciones parkinsonianas. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo es que la información cortical, ¿no? Entonces, aquí la información cortical llega hacia los ganglios basales en diferentes loops que pueden ser motores, en este caso nos enfocamos en motores, ¿no? Y además observamos cómo esa información va a ser integrada en los ganglios basales y además observamos que esa información no va a llegar nada más así de bulto, sino que diferentes regiones corticales y diferentes subpopulations, iba a decir, subpoblaciones de regiones o de neuronas corticales van a proyectar a subpoblaciones estriatales y esas subpoblaciones estriatales a su vez van a tener, su activación va a tener consecuencias muy particulares sobre la conducta. Ahora, los ganglios basales no nada más reciben información de la corteza, reciben también información de regiones talámicas. Aquí nada más en esto no nos vamos a meter en detalle, solo quiero que les quede como parte de su conocimiento por si alguna de ustedes o alguno de ustedes opta por la investigación de circuitos motores, ¿no? Que las regiones talámicas, el tálamo, regiones sensoriales del tálamo, como el complejo ventral basal que vimos, ¿no? El BPL y el BPM, que formaban parte de la información sensorial de las manos, las piernas, ¿no? En ese circuito que habíamos visto de la columna dorsal y el lemnisco medial, ¿verdad? Que hacían su sinapsis en los núcleos de gracilis y cuneatos, ¿no? Decusaban y luego después subían y llegaban hacia el núcleo ventroposterolateral y ventromedial, y de ahí del ventroposteromedial y ventromedial enviaban información directamente hacia la corteza. Bueno, esos núcleos también envían información directamente hacia el estriado y lo envían directamente hacia las regiones del putamen, ¿no? Hacia la región sensoriomotora, mientras que otras regiones talámicas, como las regiones intralaminares, le llamamos, el complejo central medial, parafascicular, centrolateral, estas regiones intralaminares también proyectan hacia el estriado. De hecho, estas proyecciones de los núcleos intralaminares, que están típicamente relacionadas con los procesos de estados generales del cerebro, como el estado de sueño o el estado de estar despierto, sabemos que estos núcleos intralaminares son muy importantes en incrementar los niveles de atención, en decrementar los niveles de atención, en ayudar a que todo el cerebro se
ponga en una fase para estar dormido o despierto, ¿no? Entonces estos núcleos proyectan a los ganglios basales. También los núcleos motores de las cortezas motoras que proyectan normalmente hacia el tálamo ventral medial y lateral y anterior. Estos son tálamo motor. El tálamo motor también proyecta hacia los ganglios basales, hacia el estriado. Y aquí tenemos muchos otros núcleos que no nada más son motores o sensoriales, núcleos que tienen que ver con la visión, etcétera, están enviando su información hacia el estriado. Y no sabemos todavía muy bien, ¿no? Si bien ya sabemos algo más o menos, ¿no? Tenemos alguna claridad de para qué funcionan las proyecciones corticoestriatales, no sabemos todavía muy claramente para qué sirven o qué función tienen las proyecciones tálamo-estriatales, ¿no? Entonces así podemos entender, y por eso les pongo esta diapositiva, de que los sistemas supraespinales que controlan el movimiento van a salir específicamente de nuestras cortezas motoras a través del tracto piramidal, que podemos dividir en el córtico espinal y córtico vulvar, pero la actividad de esas cortezas motoras que van a proyectar hacia núcleos espinales o regiones espinales para controlar el movimiento, esas regiones corticales van a estar ampliamente moduladas por la interacción con los ganglios basales, con circuitos de los ganglios basales y circuitos talámicos, ¿no? Y veremos, por ejemplo, que en padecimientos como Parkinson, cuando se afecta la funcionalidad de los circuitos estriatales, algunas formas terapéuticas son, por ejemplo, estimular núcleos talámicos, ¿no? Se mete un electrodo, se llama eso estimulación cerebral profunda, deep brain stimulation, y se estimulan núcleos talámicos que pueden ayudar a los pacientes a mejorar la sintomatología motora por el que se produce con el Parkinson. No nos meteremos más en detalle, solo que les quede muy claro que si se les pregunta en el examen de dónde reciben información los ganglios basales, pues la respuesta es principalmente de las cortezas y del tálamo, de diferentes regiones del tálamo, ¿no? Y pueden mencionar cuáles son las regiones talámicas principales que envían hacia los ganglios basales. Bueno, ya dentro de los ganglios basales, como habíamos visto en nuestra, en estas diapositivas, ¿no? Tenemos neuronas de la vía directa y de la vía indirecta, y esas neuronas de la vía directa facilitan o inhiben el movimiento, y aquí les presento ya a las famosas, ¿no? Estas son muy famosas neuronas espinosas medianas, ¿no? Que son el 95% de las neuronas en el estriado. Esas neuronas espinosas medianas son neuronas GABAérgicas, o sea, el 95 o más de porcentaje de neuronas que están en el estriado. Aquí estamos viendo un corte coronal, este es un cerebro de rata, pero se ve muy similar o es igual en los primates. O sea, tenemos el sistema estriatal que está compuesto por neuronas espinosas medianas, y esas neuronas espinosas medianas son de dos tipos: las neuronas espinosas de la vía directa y las neuronas espinosas de la vía indirecta. Las de la vía directa, aquí dibujadas en color azul, bueno, antes de eso les llamamos espinosas, ¿verdad? Porque tienen muchas espinas dendríticas. Como vimos en nuestra segunda clase del curso, no me acuerdo si era la segunda o la tercera, vimos que las espinas dendríticas, ¿no? Eran las regiones en donde se hacen contactos sinápticos, ¿no? Es ahí donde podemos ver, si pusiera yo ahorita la diapositiva y vemos esas espinas que tenían formas de honguitos, ¿no? O que estaban enanitas, etcétera, y que se modificaban, crecían o se aumentaban o disminuían dependiendo del aprendizaje. Estas neuronas se les conoce como espinosas porque son, o sea, tienen una cantidad de espinas que son notorias en comparación con otras neuronas, ¿no? Entonces aquí nada más nos ponen una neurona espinosa A, y esta sería una que no es espinosa,
Obsérvese cómo su árbol dendrítico se ve ahí todo flaquito y este se ve mucho más oscuro si se hace un acercamiento. Es porque está toda llena de espinas, ¿no? Y eso quiere decir, pues, que estas neuronas van a tener muchísimos contactos, ¿no? Les van a llegar muchos contactos, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Eh, eh, alrededor de, es decir, estas neuronas van a recibir muchísima información de regiones corticales, van a recibir información de regiones talámicas que estarían por aquí, y además se van a conectar unas con otras muchísimo. Tienen mucha conexión entre ellas, es un circuito bastante complejo. Y esas neuronas espinosas, entonces, van a formar parte ya sea de la vía directa o de la vía indirecta. La vía directa va, en este caso dibujada en azul, la vía directa va a enviar su información hacia este núcleo que le llamamos el globo pálido interno, ¿verdad? Que en roedores le llamamos el entopeduncular, y hacia la sustancia nigra pars reticulata, y entonces esos serían los dos núcleos de salida de los ganglios basales que enviarían información hacia el tálamo o hacia la médula espinal. Y entonces ese globo pálido interno y esa sustancia negra estarían recibiendo información directamente desde las neuronas espinosas medianas de la vía directa. Por otro lado, las neuronas espinosas medianas de la vía indirecta estarían enviando sus axones principalmente hacia el globo pálido externo, ¿no? Ahí los dejan y ya no se van por acá. Entonces, esas neuronas espinosas de la vía directa tienen la característica de que expresan receptores dopaminérgicos de la familia D1, mientras que las neuronas espinosas de la vía indirecta expresan receptores dopaminérgicos de la vía D2. La vía directa que expresa los receptores de la familia D1, esos receptores dopaminérgicos de la familia D1 están acoplados a proteínas G excitadoras, ¿verdad? O sea, facilitan la actividad de esta neurona. Mientras que las de la vía indirecta están acopladas a proteínas GI o inhibidoras. Es decir, esta activación del receptor D2 aquí inhibiría la actividad de estas neuronas. Además de eso, estas neuronas de la vía directa y de la vía indirecta expresan otros marcadores moleculares u otras proteínas, como la vía directa expresa sustancia P y dinorfina, mientras que la vía indirecta expresa encefalinas. Esto. Entonces, también expresa también la vía indirecta receptores adenosina 2A, A2A. Entonces, utilizando, ¿no?, estos marcadores moleculares, pues se puede lograr activar específicamente a neuronas de la vía directa y de la vía indirecta, como lo vimos en el ejemplo de la clase anterior. Pero lo que quiero mostrarles, o lo que quiero ejemplificar aquí, es que esa sustancia negra pars compacta, ¿no? No la reticulata, sino la pars compacta, que estaría enviando dopamina hacia el estriado, y que cuando hay Parkinson, esa sustancia negra pars compacta muere, ¿no? Y ya no hay dopamina. Entonces, esa dopamina que llega de la sustancia negra pars compacta y que llega hacia el estriado, el efecto que tiene sobre la vía directa e indirecta es un efecto inverso. Es decir, si se liberara dopamina aquí en el estriado y activara los receptores D1 de la vía directa, entonces, como los D1 son excitadores, la dopamina produciría un incremento de la actividad de las neuronas de la vía directa. Mientras que esa misma dopamina, si se pega a los receptores D2 que solo se expresan en las neuronas de la vía indirecta, esos receptores D2 están acoplados a una proteína G inhibitoria. Por lo tanto, la liberación de dopamina en el estriado produciría un incremento en las neuronas de la vía directa y un decremento en las neuronas de la vía indirecta. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior y nos recordó alguien ya hoy
me parece que fue Silvia, que nos recordó que la activación de la vía directa facilita el movimiento y la activación de la vía indirecta inhibe el movimiento. Si se libera dopamina aquí, en los ganglios basales, lo que ocurre es que la vía directa se activa y se facilita el movimiento y la vía indirecta se inhibe. Es decir, se facilitaría aún más el movimiento, porque hay que recordar que al activar a la vía indirecta se inhibe el movimiento, de tal manera que si la dopamina la apaga, ¿no?, a esta vía indirecta, entonces el movimiento puede salir con mayor facilidad. Entonces, ya nada más de ver molecularmente a estas dos neuronas, ¿no?, a estos dos grupos de neuronas, podemos empezar a inferir, ¿no?, algunos de los mecanismos que pudieran estar generando la sintomatología motora de la enfermedad de Parkinson. Si no hay dopamina en el ambiente porque ya se murió la sustancia negra pars compacta, pues las neuronas de la vía directa pues no van a tener ese nivel de excitabilidad requerido, ¿no? O sea, no van a poder activarse tan fácilmente porque no hay dopamina. Y las neuronas de la vía indirecta, como la dopamina no está ahí para inhibirlas, pues estas van a activarse con mayor facilidad y va a ocurrir lo contrario, ¿no? Es decir, va a ocurrir que este circuito en general, pues va a estar más tendiente a no poder moverse, porque van a estar más activas las de la vía indirecta y un poco menos activas las de la vía directa. En el papel, digamos que teóricamente, hipotéticamente, y sí hay algunas evidencias que nos indican que eso es un poco lo que estaría ocurriendo en el sistema de los ganglios basales, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Esta parte es muy importante, me interesa que la sepan muy bien. Neuronas de la vía directa y de la vía indirecta, unas se expresan de 1, otras se expresan de 2. Las de 1 son excitadoras. El receptor dopaminérgico pues está acoplado a una GS. Estos no son ionóforos, son receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G. Excitadora, las D1, e inhibidora, las D2. De tal manera que cuando la dopamina se libera aquí, tiende a excitar a las neuronas de la vía directa y tiende a inhibir a las de la vía indirecta y por lo tanto tiende a facilitar, o el efecto neto es de facilitación del movimiento. Si no hay dopamina, entonces el efecto neto es de inhibición del movimiento. ¿Ok? ¿No hay dudas? Seguimos. Bueno, entonces, estas neuronas de la vía directa y de la vía indirecta, que están aquí, no viven solas ahí en el estriado, ¿no? Habíamos dicho que el 95% de las neuronas del estriado pertenecen a la vía directa y a la vía indirecta, es decir, son espinosas medianas, y el otro 5% de neuronas son neuronas que le llamamos, o habíamos visto, ¿no?, que por convención les decimos interneuronas. Les decimos interneuronas aquí porque no salen del núcleo. La vía directa manda sus axones hacia la sustancia negra y el globo pálido, mientras que la vía indirecta los manda hacia el globo pálido externo, ¿no? Entonces, por eso son principales y son de proyección, mientras que las interneuronas no mandan sus axones fuera del núcleo, se quedan nada más ahí y están modulando la actividad de las neuronas espinosas medianas. Entonces, observemos nada más esta diapositiva. De aquí del lado izquierdo tenemos a neuronas espinosas medianas y aquí nos está diciendo, ay, si agarráramos una neurona espinosa mediana, ¿qué le ocurriría a esa neurona? Ah, pues estaría siendo modulada por por otras neuronas espinosas medianas. Hay muchas neuronas espinosas medianas que se conectan unas con otras, ¿no? Entonces lo que les ponía aquí abajo, ¿no?, en estos pequeños datos, es que estas dendritas de las neuronas espinosas medianas, su árbol dendrítico se expande unos 200 micrómetros. Obsérvese cómo esos 200 micrómetros de ese árbol dendrítico pues pueden recibir una buena cantidad de información de esas neuronas corticostriatales que habíamos visto que, por ejemplo, las intratelencefálicas pueden expandir sus axones hasta en un radio ahí de un milímetro, ¿no? Entonces estarían contactando a muchas de estas espinosas medianas y estas espinosas medianas
están afectadas, ¿no? Cada espinosa mediana está afectada por alrededor de 300 amiguitas espinosas medianas también, ¿no? Que serían estas que se marcan aquí. Entonces están altamente interconectadas unas con otras y además están moduladas por unas neuronas colinérgicas, interneuronas colinérgicas que están ahí mismo en el estriado, algunas interneuronas que liberan dopamina ahí mismo en el estriado y una buena cantidad de neuronas que le conocen como LTS, ahorita les voy a decir por qué, y por neuronas que les conocen como de disparo rápido o fast spiking interneurons, ¿no? Entonces, aquí nada más les muestro en este caso, ¿no? En esta diapositiva del lado derecho, tenemos a las neuronas espinosas de la vía indirecta y de la vía directa marcadas así en gris. Y los principales elementos que las estarían modulando, que serían las interneuronas de disparo rápido, que se conocen así pues porque disparan muy rápido, fast spiking le llaman, interneuronas de disparo rápido, liberan GABA y por lo tanto estarían inhibiendo a estas, ¿no? Luego, las interneuronas que se les conoce como LTS también son GABAérgicas. LTS quiere decir Low Threshold Spiking, eso quiere decir que disparan con un bajo umbral, o sea, son fácilmente excitables, tienen una tasa de disparo un poquito alta también. Y luego, y luego después tenemos a las neuronas que están tónicamente activas y las ven así como una pelotota muy grande. Esas serían las colinérgicas normalmente. Son unas neuronas que se ven mucho más grandes en comparación con las espinosas medianas y las interneuronas de disparo rápido y de bajo umbral. Las tónicamente activas son colinérgicas. No nos vamos a meter mucho en detalle para que no sea demasiada información, solamente saber que las neuronas espinosas medianas, esas neuronas principales que son de la vía directa o de la vía indirecta, ahí adentro están moduladas por una buena cantidad de interneuronas. Aquí les iba a poner un ejemplo de que utilizando nuevamente marcadores moleculares muy particulares, podemos ya activar o inhibir específicamente a interneuronas, ¿no? De un tipo o de otro. No nos metemos en este detalle, preferiría que viéramos otras cosas en esta misma clase, entonces nos vamos a saltar un poco. Simplemente recordar o tener bien claro que estas espinosas medianas de la vía indirecta o indirecta forman parte de un circuito neuronal que está ahí en el estriado y que su trabajo o el trabajo de ese circuito neuronal va a ser modular el movimiento y modular funciones cognitivas. Y ahorita vamos a ver más o menos cómo podría estar ocurriendo. Entonces aquí les muestro un trabajo muy bonito por el grupo del doctor José Vargas y Luis Carrillo. Luis Carrillo, que está aquí en el instituto, José Vargas está en el Instituto de Fisiología Celular, ahí en el campus de CEU. Y ellos hicieron este trabajo muy interesante, en donde creo que ya habíamos hablado un poco de la imagenología de calcio en algún momento, pero sabemos por nuestras primeras clases que el calcio, que es una molécula o un ion con valencia positiva, ¿verdad? Entonces, al ingresar a la célula, facilita su excitabilidad y de hecho, cuando las neuronas tienen un potencial de acción, pues se abren canales de calcio y entra calcio. Bueno, el calcio, una vez que entra a las células, es rápidamente capturado por moléculas que se les conoce como quelantes de calcio. Y esas moléculas se pueden modificar o se pueden utilizar técnicas que cuando el calcio entra a las células y reacciona con algunas moléculas que hagamos nosotros que expresen las neuronas, pueden emitir luz, emiten un brillo. Cuando el calcio interacciona con el quelante de calcio, ¿no? Una molécula que lo atrapa, al interactuar con el calcio, la molécula esta puede emitir una luminosidad que puede ser captada con un microscopio.
¿no? Entonces, ese tipo de técnicas ya se utilizan comúnmente, ¿no? Para poder ver la actividad de muchas neuronas simultáneamente. Recuerdo que les mostré un artículo al inicio del curso en donde podían ver estas mismas moléculas de calcio en las espinas dendríticas, ¿no? De los ratoncitos mientras aprendían una tarea motora, y esas estaban registradas en la corteza motora. En este caso es un registro, ¿no? En el estriado, y lo único que les muestro es que obsérvese cómo cada uno de estos puntitos que se ve aquí, esta es una imagen que está dando vueltas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí pongo la flecha, y aquí ahí donde está la flecha hay una neurona que de repente prende voy a poner aquí el apuntador en rojo, ¿no? Entonces, ahí me voy a poner, ahí donde, arribita donde está el puntito, hay una neurona que se prende, ¿no? Y cada vez que se prende quiere decir que está disparando potenciales de acción, y bueno, pues hay muchísimas, como se observa aquí. Entonces, lo que se puede hacer al utilizar técnicas como esta es que ustedes pueden ver la actividad de muchas neuronas simultáneamente, en este caso neuronas registradas en el estriado, y pueden hacer análisis matemáticos, ¿no? Para saber, pues, cuántas de esas neuronas se activan simultáneamente unas, simultáneamente otras, etc. Y lo que estaban buscando en este trabajo de 2008, estos doctores, era buscar marcadores en la actividad de poblaciones de neuronas, ¿no? Hemos visto que hace 2 clases vimos que la actividad poblacional de la corteza, por ejemplo, era muy buena para poder predecir lo que la persona está pensando con respecto a una letra que va a teclear, ¿no? Entonces, esta técnica que se utiliza para recuperar el movimiento un poco o para poder escribir en una pantalla, al registrar la corteza motora, pues de esos ensambles neuronales, lo mismo estaban buscando aquí estos investigadores, y lo que encontraron es que la actividad de las neuronas en el estriado se organiza en ensambles, ¿no? En grupos de neuronas que actúan sincrónicamente. Y lo que hicieron aquí, no sé si se acuerdan que en nuestra clase de locomoción vimos que los circuitos de la médula espinal que vimos, que pregunté en el examen esta de organización del hemicentro, ¿no? Y los generadores centrales de patrones. Si ustedes agarran una médula espinal de una ratita, la sacan, la ponen en un platito y registran neuronas motoras o motoneuronas de esa médula espinal y le ponen un NMDA o le ponen serotonina, lo que empieza a ocurrir es que esa actividad empieza a generar un patrón cíclico, ¿no? Que estaría detrás del patrón cíclico de la marcha, ¿no? Le llaman esa marcha ficticia que vimos, ¿no? Entonces, lo mismo hicieron estos investigadores, pero en lugar de utilizar a la médula espinal, utilizaron el estriado, ¿no? Sacaron el estriado, lo pusieron en un platito y dijeron, a ver, ¿hay patrones de actividad cíclica, sí o no? Y descubrieron que efectivamente, ¿no? Aquí la actividad de las neuronas se organiza en estados, o estado 1, estado 2, estado 3, y está organizándose de manera relativamente cíclica, ¿no? Hay ciertas reglas que indican, no, si la actividad de esta red, ¿no? Está en el estado 1, que quiere decir que todas estas neuronas, este grupo de neuronas verdes se activan simultáneamente. Luego puede pasar al estado 2, es decir, este grupo de neuronas se activan, en las rojas se activan simultáneamente, y luego este estado 3, en donde las verdes se activan simultáneamente. Bueno, la actividad puede pasar de un estado, ¿no? A otro. Aquí vemos en color rojo el estado rojo, el color verde el estado verde, y esa actividad con ciertas reglas pasa de un estado a otro. De tal manera que indica que, al igual o de manera similar que en las redes espinales, la actividad del estriado puede organizarse en estos patrones cíclicos, ¿no? De actividad. Y aquí les voy a mostrar muy rápidamente cómo esa actividad de circuitos, ¿no? De neuronas que se activan en grupos de neuronas, pudiera ayudar a los animales a realizar tareas, o a nosotros también, ¿no? A realizar tareas, por ejemplo, de timing de la ejecución o de ponerle un tiempo a la ejecución. Cuando nosotros
recuerden que una de nuestras funciones principales del control motor, pues es mover una mano hacia un lugar, ¿no? Entonces tenemos que hacer nuestro plan motor, etcétera. Y el tempo o el timing de esa ejecución, ¿no? Que se refleja muy bien claramente en la cinemática, etcétera, pues no está del todo claro cómo es que nuestro sistema motor lo obtiene y lo ejecuta. Y una de las posibilidades es que los ganglios basales estén aportando un componente importante a ese timing de la ejecución. Entonces, lo que hicieron estos investigadores, en este caso es Gubeo, me parece, si Gubeo y Patton, muestran que ponen una ratita, ¿no? Y su tarea es una tarea que no es, que tiene un componente motor, pero es más bien un componente de estimar el tiempo. Entonces, le entrenan a esta rata a poner su hociquito en un puerto de aquí en medio, ¿no? Mete la boquita aquí la rata, y cuando está ahí, le van a dar un estímulo auditivo que puede ser un estímulo auditivo largo, que dura 2.4 segundos, o un estímulo auditivo corto, que puede durar 600 o 700 milisegundos. Entonces, el estímulo largo sería algo así como tit, y el estímulo corto sería tit, ¿no? Entonces, la ratita tiene que aprender que cuando escucha el estímulo corto, tiene que poner su boquita de aquí del centro, se tiene que transportar al lado derecho, y ahí se le va a dar una gotita de agua azucarada. O cuando está aquí en el centro, puede, y escucha el estímulo de largo, tiene que acudir acá al lado izquierdo, al puerto del lado izquierdo, y obtener su reforzador de este lado, ¿no? Entonces simplemente está haciendo una discriminación, me ponen el estímulo largo, me voy a la derecha o a la izquierda. En este caso dije izquierda, ¿no? Entonces estímulo largo me voy a la izquierda y estímulo corto me voy a la derecha, ¿no? Entonces lo único que tiene que hacer la rata, les toma un poquito de tiempo aprender la tarea, pero una vez que lo hacen, ya, lo hacen muy bien. Y después se registra la actividad del estriado, como esto que vemos acá, mientras el animal está ejecutando la tarea. Y lo que se observa, aquí lo vemos en esta matriz de colores, ¿no? Les voy a tratar de explicar rápidamente esta matriz de colores, no le pongan atención a esto. Es que aquí en el eje de las X tenemos el tiempo, el intervalo de tiempo que está estimando el animal. Entonces, cuando se le da el estímulo largo, ¡pip!, dura 2.4 segundos, ¿no? Y aquí en el eje de las Y tenemos neuronas. Cada fila es la actividad de una neurona en el tiempo, y los colores amarillos representan su máxima activación y los colores negros representan su mínima activación. De tal manera que podemos observar, por ejemplo, una neurona aquí abajo, como cuando empieza el intervalo se activa, se pone amarilla, luego deja de activarse, se pone negra y luego ya, se queda callada. Mientras que si nos ponemos aquí en esta región, ¿no? La neurona 217, por ejemplo, cuando empieza el intervalo de tiempo está callada, y luego, cuando pasan alrededor de 600 o 700 milisegundos, esa neurona se activa y luego se calla y luego ya se mantiene callada. Mientras que hay otras neuronas, por ejemplo esta 335, que se mantiene callada todo el tiempo, y cuando ya se acerca el intervalo de 2.4 segundos, ya empieza a disparar, ¿no? Entonces, con todo esto, aquí ordenaron esta matriz de neuronas, de las neuronas que disparaban al inicio, en medio o al final del intervalo. Y se observa muy claramente cómo hay un grupo de neuronas, vamos a ponerlo, si lo dividiéramos aquí, hay un grupo de neuronas que dispara al inicio del intervalo y luego se queda callada, otro grupo de neuronas que dispara en medio del intervalo y luego se queda callada, y primero está callada, dispara en medio del intervalo y luego vuelve a callarse. Y hay otro grupo de neuronas que más bien se mantiene callada al inicio del intervalo y dispara más bien hacia el final del intervalo, ¿no? Y entonces, si las ponemos todas juntas a estas 433 neuronas, lo que vemos es que ocupan todo el intervalo, ¿no? Es decir, hay como una marca del paso del tiempo, ¿no? Representada en la actividad de todas estas neuronas. Y la hipótesis que se tiene es que esta actividad secuencial es una actividad secuencial de grupos de neuronas, ¿no?
que se estarían pasando información, tic-toc, de unas a otras, estaría ayudando a representar el tiempo en la cabecita de los animales y así poder ejecutar patrones motores en el tiempo adecuado. Entonces, una de las funciones que se adjudica a los ganglios basales es un relojito, ¿no? Se le adjudica la función de un reloj para ejecutar comandos motores de manera adecuada, ¿no? Esa es una de las funciones hipotéticas. Existe evidencia muy bonita como esta, y también existen otras. Por ejemplo, sabemos que los pacientes parkinsonianos tienen problemas para estimación de intervalos temporales, y sabemos, lo vamos a ver en un momento en unos videos, que cuando se les entrega un marcapasos rítmico, ¿no? Que tiene un tempo muy particular, les ayuda muchísimo a la sintomatología motora, ¿no? Bueno, entonces me voy a seguir las 9:04. Muy bien. Para no dejar nada más sin mencionar, habíamos visto que los ganglios basales, déjenme ver, aquí me voy a adelantar un poco a esta diapositiva, los ganglios basales están conformados por el estriado, y el estriado manda información a través de la vía directa a los núcleos de salida, que son el globo pálido interno y la reticulata, y a través de la vía indirecta manda información hacia el globo pálido externo y al núcleo subtalámico. Estos dos núcleos, el globo pálido externo y el subtalámico, por múltiples razones, ¿no? Pero yo pienso que una de las principales es, si observamos el tamaño del núcleo, ¿no? 46,000 neuronas el globo pálido externo, en comparación con 2.8 del caudado putamen, y el globo pálido y el núcleo subtalámico de alrededor de 13,600 neuronas en comparación con los 2.8, bueno, pues han recibido considerablemente menor atención que el estriado. Pero sí sabemos bastantes cosas al respecto. Solo no quiero que nos vayamos de los ganglios basales sin saber, pues, que el globo pálido externo y el núcleo subtalámico se les adjudican o se les están empezando a adjudicar funciones muy claras en cuanto al control motor. El globo pálido externo, como lo vemos aquí, es un núcleo, aquí lo ponen en medio de los ganglios basales, ¿no? Este grupo que estudia el globo pálido externo lo pone como un núcleo más central de lo que se creía en el modelo clásico, no nada más como un núcleo de relevo, sino que tiene algunas características bien fundamentales. Por ejemplo, además de recibir información del estriado, también le envía información al estriado, ¿no? O sea, tiene una interacción doble, o sea, recíproca con el estriado. Y además de eso, además de enviar la información al núcleo subtalámico, también recibe información del núcleo subtalámico. Tiene una información recíproca con el núcleo subtalámico. Sabemos además que el globo pálido externo, ahora ya sabemos que el globo pálido externo envía información directamente hacia las cortezas motoras y premotoras. Podría controlar directamente las neuronas motoras y premotoras. Voy a adelantar un poco. No nos vamos a meter en el detalle del globo pálido externo e interno. Solamente quiero que observen cómo el globo pálido externo en este diagrama está conectado recíprocamente con el estriado, conectado recíprocamente con el núcleo subtalámico, envía información directamente hacia los núcleos de salida y envía información, aquí no se ve, envía información directamente hacia la corteza, ¿no? Entonces, es un núcleo que parece fundamental y aún no sabemos específicamente cuál es su función. Pero una cosa que sí sabemos es que en pacientes parkinsonianos, dos de los núcleos que son utilizados para estimular profundamente con objetivos terapéuticos, estimulación cerebral profunda con objetivos terapéuticos, son el globo pálido externo y el núcleo subtalámico. Se ingresan electrodos, lo vamos a ver ahorita, hacia el globo pálido externo y hacia el núcleo subtalámico, y estimular con alta frecuencia en estas regiones hace que los pacientes puedan moverse otra vez. Entonces, pues es un núcleo central que es yo digo que es un nicho, ¿no? Que podemos estudiar y podemos quizás ahí ayudar
a mejorar, ¿no?, el conocimiento que hay y que puede ayudar finalmente en vistas a terapéutica de los ganglios basales cuando se afectan. Por su parte, el núcleo subtalámico, ¿no?, lo dejo aquí, esta es una diapositiva muy útil. El núcleo subtalámico, además de formar parte de la vía indirecta, como había mencionado en la primera clase, recibe una información directa desde la corteza y desde el tálamo, y esto se le conoce como la vía hiperdirecta. Ahora, este núcleo subtalámico está en una posición clave de los ganglios basales, en donde es el único núcleo que es glutamatérgico. Y es muy importante eso porque, como habíamos visto en el modelo clásico, la salida de los ganglios basales es GABAérgica, va a estar inhibiendo al tálamo, va a inhibir al control o va a inhibir el movimiento a través de una proyección GABAérgica hacia regiones talámicas motoras y regiones de la médula espinal, como la región locomotora mesencefálica. Entonces, esa salida de los ganglios basales, la sustancia negra reticulata y el globo pálido externo, si ustedes estimulan aquí a ese núcleo subtalámico, va a incrementar la actividad de la salida de los ganglios basales. Es decir, si ustedes quisieran frenar a un animal o que quisieran detener el movimiento de un animal y tuvieran un electrodo directamente colocado o una fibra óptica para estimular optogenéticamente al núcleo subtalámico, podrían frenar al animal debido a que ese núcleo subtalámico estaría activando a los núcleos de salida y esos núcleos de salida estarían inhibiendo al tálamo motor, ¿no? Entonces es un núcleo bastante interesante y esa vía hiperdirecta es bastante interesante. Se cree que esa vía hiperdirecta, que viene de las cortezas motoras, etcétera, etcétera, se cree, les voy a mostrar un ejemplo de eso, aquí se los voy a mostrar voy a tomarme ese tiempo porque me parece muy importante. Se cree que sirve para frenar acciones que ya fueron iniciadas, ¿no? Entonces, estos investigadores, Mallet y Schmidt, del grupo de Joshua Berke, han demostrado lo siguiente. Crearon un modelo de rata, en una ratita, en donde, aquí lo que se ve en este dibujo en A, del lado izquierdo, no hagan caso a esta parte de aquí abajo, ¿ok? Ni a esta. Vamos a enfocarnos en esta parte de acá arriba, donde está, perdonen, donde está mi cursor. Tenemos a la ratita aquí, ¿no? Sus ojitos aquí, sus bigotes, esta sería su cabecita, su cuerpecito y su cola de rata, ¿no? Entonces, la ratita lo que estamos viéndola desde arriba y tiene 5 puertos, 1, 2, 3, 4, 5. Su tarea es meter el hociquito en el puerto número de en medio y cuando mete el hociquito en el puerto de en medio, se le empieza a contar el tiempo, y empieza a pasar un tiempo, ¿no? Y en un tiempo relativamente aleatorizado, me parece que son entre 500 y 600 milisegundos, se le entrega una señal auditiva. Esa señal auditiva es un pip, ¿no? Entonces, cuando se le entrega la señal auditiva a la rata, ella sabe que tiene que sacar la nariz de este puerto y buscar, ya sea del lado derecho en el puerto 1 o 2, o del lado izquierdo en el puerto 1 o 2, del lado derecho o del lado izquierdo, se va a prender una lucecita y le va a indicar, el reforzador va a estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Entonces, el animal mete el hociquito, se le da un estímulo auditivo, y cuando se le da el estímulo auditivo, viene una parte de tiempo de reacción, ¿no? Entonces se le da el estímulo auditivo de go, viene una parte de tiempo de reacción, y el animal saca la cabecita de ahí, y tiene que decidir si ir para acá o para acá, dependiendo de dónde esté la luz que le está indicando dónde va a estar el reforzador. Entonces saca la cabeza, va para un lado o para el otro, está acá, se va por acá, ¿no? Es un poco diferente a la tarea anterior, porque en la tarea anterior el animal tenía que determinar si era un estímulo corto o largo en la categoría de tiempo, y en este caso simplemente tiene que seguir un estímulo visual, pero hay una señal de go. Ahora, en algunos ensayos, al animalito se le dice go, ve, pero unos segundos después, unos milisegundos después, se le da una señal de detenerse, stop,
Esa señal puede ser otro estímulo auditivo, puede ser un ruido blanco, puede ser algo, alguna señal. Entonces se le da la señal de go, entonces el animalito dice, ok, ya tengo que salir, y luego inmediatamente después, algunos milisegundos, se le da la señal de detenerse. Si la señal de detenerse se le da muy tarde, el animal ya no puede detener el movimiento y ya va a buscar el reforzador, ¿no? Pero en algunas ocasiones, si la señal viene relativamente cercana y el animal está poniendo atención, se le da la señal de stop y tiene que detener el movimiento y quedarse ahí siguiendo esperando, ¿no? Y entonces estos investigadores registran la actividad del núcleo subtalámico, de la sustancia nigra reticulata, del globo pálido y del estriado, todos simultáneamente, un trabajo muy, muy interesante. Y observan, aquí vemos el porcentaje de neuronas que se activaron después de la señal de stop. O sea, se le da la señal de go, luego se le da la señal de stop. Y cuando se le da la señal de stop, se ve cuántas neuronas en el núcleo subtalámico se activan, ¿no? Cuando el animal es efectivamente capaz de detenerse. Entonces aquí vamos a poner, va a haber, observemos nada más las gráficas de color rojo aquí. No observemos las azules, solo las de color rojo y las de color morado. Las de color rojo son cuando el animal se logró detener correctamente después de la señal de stop. Y en morado es cuando no logró detenerse, cuando falló en detenerse. Se le dio la señal de go, luego se le dio la señal de stop y ya no se pudo detener. Se fue y se movió. Y observamos muy claramente que cuando el animal se detiene correctamente en la señal de stop, se activan las neuronas del núcleo subtalámico y unos milisegundos después de activarse las neuronas del núcleo subtalámico, se activan las neuronas de la sustancia nigra pars reticulata. Entonces, acordémonos que las neuronas de la sustancia nigra pars reticulata son la salida de los ganglios basales y van a inhibir al tálamo motor. Entonces, esto lo que nos muestra es que cuando el animal lo hace correctamente, se detiene correctamente, se activa el núcleo subtalámico, detente, se activa el subtalámico, muy probablemente por esta vía hiperdirecta que dice, uy, detente. Entonces se activa el núcleo subtalámico y al activarse el núcleo subtalámico, logra activar a las neuronas de la sustancia nigra pars reticulata y estas inhiben al tálamo. Y eso es lo que vemos aquí. Se activan las neuronas de la sustancia nigra, del núcleo subtalámico, después las de la reticulata y el animal se detiene. Cuando el animal no logra detenerse, se ve muy claramente que el núcleo subtalámico sí se activa, como aquí, pero lo que no se logra activar son las neuronas de la sustancia nigra pars reticulata. Y no se logran activar porque es probable que estén siendo inhibidas por las neuronas de la vía directa. Es decir, estas neuronas de la vía directa estarían inhibiendo a las de la sustancia nigra reticulata y entonces estos investigadores nos proponen, ¿no? Con estos datos, que a mí me parece una evidencia muy contundente, que efectivamente cuando el animal ya se va a mover, hay una competencia entre la activación de la vía directa y de la vía indirecta, que cuando gana la vía directa, el animal ejecuta el movimiento, pero cuando gana la vía indirecta, el animal detiene el movimiento. ¿Y cómo puede ganar la vía indirecta? Pues con una entrada de la corteza, de la vía hiperdirecta para frenar, ¿no? Entonces se cree que este sistema de la vía hiperdirecta de la corteza hacia el núcleo subtalámico sería casi como una señal de emergencia, ¿no? Entonces, algunas personas, me parece inclusive que ahí en los artículos mencionan, ¿no? Imagínense que van manejando ahí, van manejando, y de repente aparece un animal en el camino, cruza un animal en el camino, y ustedes tienen que detener rápidamente la secuencia que están haciendo, pues la corteza motora tendría acceso directo, o nuestras cortezas de planeación tendrían acceso directo a la salida de los ganglios basales para frenar el movimiento a través de la proyección directa hacia el núcleo subtalámico, ¿no? Entonces es bastante importante esa evidencia que hay ahí, ¿no? Y ahora me voy a saltar, ¿no? Esta sería la sustancia nigra reticulata. Nos vamos a saltar un poquito esta parte de la reticulata.
Este artículo ya lo habíamos visto antes en la parte de locomoción, ¿no? Entonces aquí me interesaba mucho que recordáramos un poco la parte de la locomoción y cómo los núcleos de la vía directa o de la vía indirecta estarían modulando, ¿no? Estarían modulando. Aquí vale mucho la pena que recordemos cómo es que si ustedes a un ratoncito, ¿no? Este ejemplo lo habíamos visto, a un ratoncito o a un gato, ¿no? Recuerden ese gato descerebrado, ¿no? En donde se hace una sección, ¿no? Por delante de la región locomotora mesencefálica, secciona la región locomotora mesencefálica, y entonces el gatito y la rata van a poder seguir andando. Lo que ya no van a tener es modulación supraespinal. Entonces, este artículo funciona muy bien para ejemplificar que estos ganglios basales, ¿no? La salida de los ganglios basales, la activación de la vía directa y la activación de la vía indirecta, van a influir sobre regiones motoras, ya sea del tálamo, aquí no sería el caso porque están probando que es a través de la región locomotora mesencefálica, pero van a influir sobre regiones motoras para modular la actividad de estas otras regiones que son las directamente responsables de la conducta, ¿no? Directamente responsables de la conducta. Entonces, la región locomotora mesencefálica, como vimos en la clase de locomoción, si ustedes la estimulan, los animalitos se echan a correr, pero la pudieran modular a través de la vía directa y de la vía indirecta de los ganglios basales, ¿no? Entonces nos habla un poco ya de cuál es la función de los ganglios basales, ¿no? Tiene funciones cognitivas, me interesa más que revisemos en los últimos minutos la parte de Parkinson, así que nos vamos a saltar estos ejemplos de las funciones cognitivas, muy interesantes. Les recomiendo que lean este artículo, muy clásico de Knowlton. A ver, déjenme ver si está aquí está, Knowlton y Squire en 1996, ¿no? Describen un poco, regresaremos a él si nos da tiempo hasta el final de la clase, ¿no? Pero nos vamos a ir más bien hacia la parte de, tenía varias, de control de movimiento en condiciones normales, ¿no? Pero vamos a ver más bien esta parte que es muy importante con respecto a la patología de la enfermedad de Parkinson. Y lo que podemos observar aquí, ¿no? En el lado izquierdo es los cerebros post-mortem de un paciente control o de una persona normal, control, que no tenía la enfermedad de Parkinson, que no tenía la enfermedad de Parkinson y tiene su sustancia negra, ¿no? Negra, como se ve ahí, ¿no? Ahí está. Mientras que en un paciente parkinsoniano, la sustancia negra, que es una región mesencefálica, ¿verdad? Está destruida, no está ahí, no tiene esa tinción clara, ¿no? Oscura, como se observa en el control. Entonces no tienen sustancia negra. Entonces, con esto lo único que les trato de decir, combinamos esta diapositiva, ¿no? No hay sustancia negra y lo que se observa aquí es una imagenología por una tomografía por emisión de positrones. En estas tomografías por emisión de positrones, a diferencia de la resonancia magnética funcional o de la resonancia magnética estructural, aquí se requiere, ¿no? Para poder observar el cerebro, se requiere de un marcador, ¿no? En este caso utilizan una cosa que se llama F-dopa, que es una molécula precursora de la dopamina que está marcada y que se puede ver a través de esa tomografía. Y lo que observamos en un paciente normal, en color, en una escala de color, estamos viendo el cerebro desde arriba, ¿no? Este sería un corte horizontal y lo estamos viendo desde arriba. Es un cerebro humano. Acá estaría la parte frontal, la nariz estaría aquí. Acá esta es la parte occipital, ¿no? La parte trasera del cráneo. Y observamos cómo la captura de la F-dopa se observa pues, prácticamente en todo el cerebro, excepto estas regiones de los ventrículos,
pero donde se observa la marca con mayor potencia en este corte es estas regiones de aquí, que son el caudado y el caudado y el putamen, ¿no? Caudado y putamen está lleno de dopamina, entonces ahí se ve un paciente normal, ¿no? Una persona normal. Y del lado derecho tenemos a la resonancia, la tomografía por emisión de positrones de dos personas gemelas, ¿no? Son gemelos y son el gemelo asintomático y el que tiene sintomatología, y podemos observar cómo en el que ya está asintomático, que ya tiene la sintomatología clara de Parkinson, obsérvese cómo ya el marcaje ya no es alto, ¿no? Blanco es la más alta marca y azul es la marca más baja. Entonces observamos cómo ya está muy reducida la dopamina en todo el cerebro, ¿no? Ya está prácticamente azul en muchas regiones que no debería estar. Y aquí, en donde estaría el caudado y el putamen, pues ya prácticamente no se ven, ¿no? Porque la marca ya es baja, ¿no? De dopamina en el paciente sintomático. Y con todo esto nada más les digo que pues la principal causa de Parkinson o del parkinsonismo es la falta de dopamina por la pérdida de neuronas de la sustancia negra pars compacta. Ahora, la sintomatología típica del Parkinson, ¿no? Los síntomas cardinales, le llamamos, los típicos síntomas cardinales de la enfermedad de Parkinson son la aquinesia, ¿no? Que es esa dificultad para moverse, la bradicinesia, que es la disminución del movimiento, ¿no? Más bien, la bradicinesia es el enlentecimiento del movimiento, una rigidez muscular y el temblor, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita el video. También vamos a poder observar, o se observa la shuffling gait, que es que la marcha con pasos muy cortos, ¿no? Pasos cortitos. El paciente además tiene una postura flexionada, está encorvado, tiene rigidez muscular con postura encorvada, tiene una reducción de la expresión facial, ¿no? El control de los movimientos faciales está muy disminuido y por lo tanto tiene una reducción de la expresión facial, es decir, no podríamos con facilidad determinar si está enojado, contento o lo que sea, porque tiene muy poca expresión facial, tiene un decremento del parpadeo y tiene una escritura, esto me parece muy interesante, más en el contexto del artículo que vimos la semana antepasada, ¿no? De cómo para codificar en las áreas motoras, ¿no? Decían ellos que el paciente lo podía hacer más rápido. ¿Se acuerdan de este paciente cuadraplégico que se le pusieron los implantes y tenía el handwriting, ¿no? La escritura muy, muy chiquita. Y el otro paciente decía, bueno, cuando tengo la escritura chiquita puedo escribir más rápido, ¿no? Entonces, hay algo ahí en el handwriting y en el plan motor general que está altamente afectado también en los pacientes parkinsonianos. Y además de eso, los pacientes parkinsonianos se quejan esto es muy importante, esa es una de las funciones principales atribuidas a los ganglios basales, es la automaticidad de los movimientos, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta el momento en todo nuestro curso, o más bien lo que vimos en la parte de control voluntario del movimiento de las cortezas motoras, premotoras, es decir, es una fase o esos movimientos así con una voluntad y tener que verlos, ¿no? Están un poco alejados de esa parte importante también de control automático del movimiento, ¿no? Entonces, voy a ponerles nada más, voy a regresarme aquí, en este pequeño ejemplo que les ponía y que no les explique, pero todos este tipo de movimientos
que realizamos, el baile, jugar boliche, béisbol, etcétera, tienen un componente automático muy importante que podemos observar. Entonces, aquí yo les pongo el ejemplo de, este es el campus de Juriquilla, que está aquí, y esto que se ve aquí, este trazado que se ve aquí, es el camino de mi casa al campus de Juriquilla, y lo podemos dividir en vueltas, ¿no? Vuelta a la derecha, una vuelta en U, luego una vuelta a la izquierda, luego una vuelta a la derecha, otra vuelta a la derecha, 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 izquierda, derecha, y llegan al laboratorio. Entonces, esa secuencia de vueltas a la derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, se vuelven muy automáticas, tan automáticas que yo todos los días hago este camino, pero, por ejemplo, el día que me fueron a poner que me fui a poner la vacuna, a pesar de que yo iba muy emocionado a ponerme la vacuna, lo que ocurrió es que yo me di cuenta por aquí de que tenía que ir para el otro lado, ¿no? Ese día, en lugar de irme para el otro lado porque la vacuna estaba para acá, ya cuando iba por aquí dije, ay, no, pero si hoy voy a la vacuna, y a eso venía pensando yo, pero la automatización de una rutina tan importante me hizo que me acordara de eso ya cuando iba por acá. Nos pasa mucho a todos ese nivel de automaticidad. Además, ese nivel de automaticidad se tiene que combinar con la automaticidad de una secuencia motora compleja que vimos todo lo que requiere de las cortezas motoras, premotoras, los sistemas reflejos, etcétera, todo lo que vimos en las clases anteriores, se tiene que automatizar porque nosotros sabemos que cuando conducimos un automóvil, ¿no? Como en el caso, en este ejemplo que vemos aquí, podemos hacer cosas al mismo tiempo. Podemos conducir un automóvil y al mismo tiempo podemos realizar otras secuencias motoras muy complejas, como por ejemplo, podemos tocar nuestra cara, aquí se está poniendo lipstick, pero yo normalmente me pongo este labello para que no se sequen los labios, ¿no? Entonces, yo me puedo poner el labello sin problemas y seguir ejecutando la secuencia motora, o podemos cambiar de radio, la estación de radio sin problemas, o cuando andamos en bicicleta podemos saludar al mismo tiempo que vamos andando en bicicleta. Y sabemos que eso se vuelve automático porque cuando estamos aprendiendo a conducir o andar en bicicleta, no podemos hacer lo mismo. O sea, yo cuando aprendí a andar en automóvil o andar en bicicleta, pues no podía levantar la mano porque si levantaba, ¡pum!, me caía, ¿no? Entonces, ese nivel de automatización, los pacientes parkinsonianos, ¿no? Se quejan mucho de que la automatización de los movimientos está muy disminuida y tienen un incremento manifiesto en el control voluntario, lo cual les hace muy, muy difícil llevar tareas o movimientos de manera simultánea. No tienen este multitask, se les pierde. Entonces sabemos que los ganglios basales tienen mucho que ver con esa automatización de movimientos una vez que están altamente practicados, ¿no? Bueno, durante la enfermedad de Parkinson, vamos a ver muy rápidamente ese video que quería mostrarles. Entonces voy a dejar de compartir esta. Ya habíamos visto un video del paciente parkinsoniano anterior, pero este video es el que andaba en bicicleta. Aquí vamos a ver simplemente toda la... Entonces, observen cómo aquí dice off-pace. Eso quiere decir que este paciente no está bajo tratamiento, ¿no? Se utiliza un tratamiento de L-Dopa, que es el precursor de dopamina, y al utilizar un precursor de dopamina, lo que hacen las neuronas poquitas que quedan dopaminérgicas es que producen más dopamina y eso va a mejorar mucho la conducta motora. Y lo que se obsérvese cómo es muy difícil que gire, ¿no? Ya habíamos dicho que le cuesta mucho trabajo girar y el cuello siempre está, no pueden hacer este movimiento de cuello, entonces el paciente trata de girar, es verdaderamente muy difícil para ellos, está en la fase que le conocemos como off, es decir, no tiene tratamiento, ¿no? Y ven cómo tiene su postura encorvada, observen los pasos que son cortitos, ¿no? O sea, no es una marcha normal. Tienen este problema, aquí se va a ver mucho más claro los pasos cortos que tienen los pacientes, además del temblor que ya habíamos visto en el paciente anterior, pero vean los pasos cortitos, ¿no? Y le cuesta trabajo cruzar a través de las puertas.
Y nuevamente, seguimos viéndolo como el movimiento de rotación de todo el cuerpo es prácticamente imposible, ¿no? Entonces ahora me voy a ir un poco más adelante porque aquí lo va a rotar por completo, solo lo puede hacer con ayuda, ¿no? Una coordinación que está también muy disminuida. Y vamos a ver, este sería, obsérvese cómo. Y entonces ahora, algo que les había mencionado un poco ya, pero hemos visto entonces que estos ganglios basales que están afectados por esta enfermedad tienen toda esa información viniendo desde el tálamo y desde la corteza. Y una de las cosas que puede ayudar mucho a los pacientes, entonces este paciente tiene off phase, es decir, no tiene tratamiento, pero quiero que observen el contraste. En el video del paciente anterior que andaba en bicicleta, recuerdan que la investigadora le ponía con el pie, ¿no? Le indicaba hacia dónde pisar. Se le ponía una clave visual. En este caso, no estoy seguro que recuerden el video del ciclista, ahorita lo vamos a volver a poner si quieren, pero en este caso se le ponen claves visuales en el piso. Y obsérvese cómo cuando lleva claves visuales, el paciente, a pesar de estar en la fase off, es decir, a pesar de no tener tratamiento, es notable la mejoría en el largo de los pasos. Es decir, la información sensorial visual ya en sí mejora la sintomatología motora. ¿Observes esto? Como al ver las claves visuales, él las está viendo, su conducta motora mejora muchísimo. Ahora, no estoy seguro, déjenme ver si creo que aquí le tengo que poner share sound. Sí, ahorita estoy compartiendo el audio. Entonces van a escuchar lo siguiente. También va a ser en la fase de off, ¿no? Entonces no va a tener tratamiento. ¿Escuchan un pip? Alguien que me diga si escuchan un pip, pip, pip. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Entonces, de nuevo, aquí es la fase off, es decir, no tiene tratamiento, pero se le da un marcapasos auditivo. Tic, 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 tic. Ahí va. Y el paciente se sincroniza, ¿no? Puede hacer el giro. Observan cómo puede hacer el giro con facilidad y lo hace marchando. No sé si lo vieron, es notable cómo cuando da su giro levanta las dos piernas, ¿no? Y se sincroniza al estímulo auditivo. Voy a regresar un poco porque a mí esa parte me parece... Vean cómo se sincroniza el estímulo auditivo, puede lograr la marcha, inclusive la investigadora le va también marcando esa guía. Y esto es la fase de on. Esta es ya la fase con la droga, es decir, con el tratamiento con L-Dopa, ¿no? Entonces, obsérvese el tratamiento de L-Dopa, no necesita ayuda de la investigadora y tiene un poco de problema para iniciar. Esto es muy típico, ¿no? El problema para iniciar la marcha, ¿no? Obsérvese cómo está como atorado y después logra salir, pero tiene el balanceo de los brazos, etc. Y aquí viene con la fase de on, cruza fácilmente y puede girar, ¿no? Es decir, pero obsérvese cómo el giro, a pesar de estar en la fase de on, ¿no? Voy a regresar porque creo que teníamos el otro paciente, que habíamos visto, lo recuerdan, ¿no? El paciente que tenía más o menos la misma, y es ella misma, observan, es la misma paciente, la misma investigadora, le marca las claves visuales en el piso, y eso le va a ayudar a andar a este paciente. Ahí no puede moverse, y le dice, ok, le va a marcar otra clave visual, y en este momento, y lo va a hacer con su pie, le dice, hasta aquí, mira, y él va a seguir esa clave visual, y lo que observamos en el otro paciente es que simplemente al ponérselas en el piso, él se puede guiar, ¿no? Y bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, esa pues es la sintomatología motora, y lo que es muy importante es
esas pequeñas evidencias, ¿no? Ahora ya sabemos que utilizar, por ejemplo, ese marcapasos auditivo, inclusive se pueden poner marcapasos sensoriales, somatosensoriales, ¿no? Pequeños estímulos eléctricos, vamos a decir choquecitos eléctricos que no sean dolorosos en las caderas, por ejemplo, y les ayudan también a mejorar la marcha. Eso ya nos indica más o menos cuál podría ser el padecimiento o qué es lo que estaría ocurriendo en la enfermedad de Parkinson. Entonces vuelvo a compartir la presentación y les muestro, en este caso tenemos la actividad neuronal, neuronas registradas en pacientes parkinsonianos y normales, por alguna razón, estos pacientes permitieron que se les registrara, seguramente tenían otra patología como alguna epilepsia o algo así que requiere también una intervención quirúrgica como esta, pero se registraban los ganglios basales, en este caso el globo pálido externo, el núcleo subtalámico, el globo pálido interno y la sustancia nigra reticulata. Podemos observar cómo la actividad del globo pálido externo pues, es relativamente alta, ¿no? En este paciente normal. El subtalámico está un poquito con menor actividad. El globo pálido interno y la reticulata normalmente tienen una actividad alta, pero obsérvese cómo son segmentos de tiempo, ¿no? Aquí son segmentos de un segundo puestos uno tras otro para ver, ¿no? Cómo va acumulándose la actividad. Y algo que se observa muy claro en el paciente parkinsoniano, ya lo vemos desde acá arriba, es que como la actividad parece empezar a organizarse en brotes de actividad que podemos observar a lo largo de todos estos núcleos. Entonces ya cuando observamos la salida de los ganglios basales, el globo pálido interno y la sustancia negra parreticulata, ya se observa cómo la actividad ya no es una actividad tónica, ¿no? Sino que ya es más bien una actividad en la que hay un brote de disparos, brut, luego se calla y luego brut, se calla, brut, 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 en lugar de estar... Ahora la actividad está en brotes, ¿no? En ráfagas. Y está de una manera, está en unas ráfagas que tienen una ritmicidad particular. Lo podemos ver en el globo pálido interno y lo podemos ver en la reticulata. Está clarísimo en la reticulata. Obsérvese cómo hay, en la persona normal, tenemos una actividad de tónica, ¿no? Mientras que ahora voy a dejar de compartir, no voy a hacer que, perdón, no quería dejar compartir la pantalla, sino quería dejar de compartir el sonido. No vaya a ser que llegue algún mensaje y escuchen ahí. ¡Pling! Bueno, entonces tenemos la actividad de la sustancia negra reticulata, ¿no? En forma de brotes, y esos brotes de actividad ¿no? Tienen una ritmicidad que vamos a ver en un momento. ¿Y qué podrían sugerir? ¿No? Aquí tenemos, en este caso, este es un artículo de unos investigadores argentinos en el 2001 y el 2002. Publicaron estos en roedores. Lo que observamos aquí, nada más nos vamos a fijar del lado izquierdo, es que los animalitos cuando están en una fase de actividad sincronizada, esto sería el potencial de membrana que hemos visto. Nos acordamos que el potencial de reposo de la neurona está alrededor de menos 60, menos 70, y en las neuronas del estriado tienen un potencial relativamente más bajo, las neuronas estriatales. Entonces aquí lo que están registrando estos investigadores es el potencial de membrana de las neuronas, y podemos ver que se organiza en fases que le conocemos como de up, es decir, sube el potencial de membrana más o menos a menos 60, de estado de menos 88, menos 60, y normalmente oscila así, normalmente en condiciones de sueño o de anestesia. Las neuronas del estriado tienen ese potencial de membrana oscilante. Pero como se observa aquí, ese potencial de membrana no llega más que en este caso particular, en condición control, no llega al umbral de disparo.
O sea, está oscilando, pero no llega al umbral de disparo. Solo en este caso llegó y se disparó una neurona, ¡pic! Disparó más bien un potencial de acción, ¿no? Y luego ya se mantiene oscilante, ¿no? Pero no dispara. Es decir, está haciendo sus up y downs, pero no dispara. Y en cambio, en un animal que se le eliminaron específicamente las neuronas dopaminérgicas mediante una técnica de administración de 6-hidroxidopamina, esto mata específicamente a las neuronas dopaminérgicas. Lo que se puede observar es que el potencial de membrana, ¿no? En lugar de estar en menos 88, ahora ha subido un poco a menos 71, y eso lo que produce es que cuando el animalito entra en esas fases de oscilación, ahora la fase de up siempre produce ráfagas. Truc, 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 truc. Produce ráfagas de potenciales de acción, ¿no? Entonces es una de las características importantes. Esto es en roedor. Me voy a ir un poco más, me salto esta nada más porque ya es muy tarde, pero aquí esas ráfagas se observan también, en primates parkinsonianos, ¿no? En este caso el tratamiento que se utilizó fue una cosa que se llama MPTP, que por ahí de la década de los 80s, el MPTP se utilizaba como una droga de abuso para crear alucinaciones, y ustedes habrán escuchado hablar de la película esta de Back to the Future, ¿no? Volver al futuro, con un tipo que se llama Michael J. Fox, ¿no? Que de repente desde muy joven le dio Parkinson, ¿no? Pues se sospecha que le dio Parkinson porque tomaba algún tipo de, en esa época era popular el MPTP, y lo que hace es que en los primates le dan MPTP a los primates y se les mueren las neuronas de la sustancia negra pars compacta y les genera un Parkinson farmacológico, ¿no? Y lo único que les muestro es que la ritmicidad de las neuronas, esta es la actividad de las neuronas, eh, sus neuronas se vuelven rítmicas, en lugar de estar con una frecuencia de disparo baja, ahora se vuelven rítmicas y están siguiendo frecuencias de entre 3 y 15 Hz. Y curiosamente, esas frecuencias son muy similares a las frecuencias de el temblor parkinsoniano, ¿no? Entonces, lo que se muestra aquí es en primates como el globo pálido externo, el núcleo subtalámico y el globo pálido interno, al igual que vimos en el humano, se encuentran sincronizados en frecuencias que ya consideramos ahora pues como frecuencias patológicas, ¿no? Entonces son frecuencias de principalmente entre 8 y 15, ¿no? 3, 8 y 8, 15. Esta frecuencia entre 8 y 15 le conocemos como la frecuencia beta, ¿no? Y ese beta es típico encontrar esa frecuencia beta oscilatoria en varias regiones de los ganglios basales, es el beta parkinsoniano, ¿no? Entonces, lo que les muestro en esta diapositiva es que una de las formas de tratar a los pacientes parkinsonianos, con esto cerraríamos esta parte, una forma de tratar a los pacientes parkinsonianos no como lo vimos con el paciente del video, normalmente el tratamiento para los parkinsonianos se inicia con farmacología, por ejemplo, L-Dopa, ¿no? Y después se sigue con otros tratamientos que afectarán ya otros sistemas de transmisión, pero de repente ya no funciona la L-Dopa o empieza a producir algo que se conocen como las disquinesias, ¿no? Que son unos movimientos incontrolables. Entonces, cuando ya empieza la L-Dopa a producir efectos secundarios ya que también son indeseables, pues entonces ya no quedan muchas alternativas terapéuticas. Entonces, hay pacientes que se les somete a una cirugía y se les implantan electrodos para estimulación cerebral profunda, y regiones que son importantes para eso, pues son, se ha visto el núcleo subtalámico, el globo pálido, también se ha utilizado como target para la estimulación cerebral profunda, y la idea es que con esos electrodos pues se puede estimular o se puede registrar, ¿no? También se puede registrar. Y lo que han observado aquí, ¿no? Es que esa actividad rítmica patológica que se observa en todos los núcleos de los ganglios basales, incluida en la corteza también, ¿no?
esa actividad rítmica entre 8, 15, aquí le ponen entre 8 y 30 Hz, ¿no? Ese beta patológico, cuando se utiliza los tratamientos para disminuir esa oscilación rítmica, y esos tratamientos pueden ser farmacológicos o en este caso directamente estimular con alta frecuencia, ¿no? Lo que se observa aquí en el eje de las Ys, ¿no? Es la reducción en el porcentaje de actividad rítmica entre 8 y 30 Hz. Entonces, un 100% de reducción, pues quiere decir que no hay ese tipo de actividad. Y en el eje de las Ys, en el eje de las X, perdón, tenemos la mejoría en la aquinesia, es decir, en la incapacidad de moverse, ¿no? Entonces, ¿qué tanto mejora? 100% es una muy buena mejoría. ¿Y qué tanto disminuye la actividad rítmica de estas regiones? Entonces, se observa una relación lineal muy clara entre quitar esa actividad rítmica y una mejoría en la sintomatología motora, ¿no? Entonces, hay diferentes tratamientos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en el laboratorio estamos muy interesados en investigar, por ejemplo, la manipulación del sistema cannabinérgico, que está altamente distribuido en los circuitos de los ganglios basales. Hay muchos receptores a cannabinoides, de tal manera que pudiera ser que manipular ese sistema cannabinérgico pudiera ayudar a reducir este tipo de oscilaciones rítmicas y generar mejorías eh, motoras, ¿no? En la enfermedad de Parkinson. Y lo que observamos acá abajo nada más es que tenemos en este eje el tiempo, en este eje de acá tenemos la frecuencia, es decir, aquí tenemos entre 18 y 40 Hz, ¿no? O sea, esta actividad rítmica. Cuando se pone rojito aquí, quiere decir que hay una alta frecuencia de actividad rítmica patológica, y cuando se pone como medio azuloso, quiere decir que disminuye esa actividad rítmica, ¿no? Y lo que observamos es deep brain stimulation, los periodos de deep brain stimulation, y luego periodos donde no hay deep brain stimulation, periodo con deep brain stimulation, sin deep brain stimulation, con deep brain stimulation. Y entonces lo que podemos observar es que cuando está gris aquí, cuando se pone gris aquí, gris aquí, gris aquí, quiere decir que la estimulación cerebral profunda está disminuyendo la cantidad de oscilaciones rítmicas patológicas de la enfermedad, y eso por lo tanto generaría una mejoría, en la sintomatología motora de la enfermedad, ¿no? Bueno, ahora ya, y con eso terminamos esta clase. Esto ya nada más es una confirmación de lo anterior, ¿no? Esta oscilación rítmica que se pierde aquí, o que la disminuyen con la estimulación cerebral profunda, si se observa un paciente que tiene Parkinson, vamos a ver nada más de 8 meses después de que ya se le diagnosticó, y se tiene la medicación on, ¿no? Como el paciente on que vimos y que podía caminar bien. El pico de la oscilación rítmica patológica en off, aquí véase cómo está el pico en esas frecuencias de oscilación patológica, y cuando tiene la medicación, esa frecuencia disminuye claramente y eso le mejora mucho, ¿no? Entonces, lo único que trato de decirles es que las oscilaciones patológicas a lo largo de los sistemas motores que involucran a la corteza, al sistema de los ganglios basales, generan estas sintomatologías motoras incapacitantes, y remover esa oscilación patológica ayudaría entonces a mejorar a los pacientes, ¿no? Y hacia allá se mueve la literatura. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien quisiera, dudas con respecto a la clase de ganglios basales? Y dos, si alguien tiene dudas con respecto a su examen. Profe, ¿qué es una caja de prueba? ¿Una caja de prueba? Ajá, es que en el artículo que nos tocó a Barbie y a mí viene caja de prueba, pero lo busqué en internet y no me aparece algo específico. Yo supongo que normalmente, ¿qué artículo es?
El de Risolati. El de Risolati. Entonces, la caja de prueba es seguramente la que están utilizando ellos para enseñarle al mono, ¿no? Yo creo que nada más le están llamando test. O sea, puede ser la cámara en donde están, ¿no? En donde está el mono, pero no creo porque si fuera, por ejemplo, una caja de prueba, les voy a compartir de nuevo. Ahí donde está la compartición. Aquí, compartir, ¿no? Una caja de prueba. Voy a poner, ¿dónde estaba la rata de Berke? Ok. Entonces, esta, ¿la ven aquí? O sea, esta es una caja de prueba. Está diseñada para hacer una prueba tal. Yo pienso que en el de Risolati, lo que utilizaron fue una cajita que le mostraban al mono y eso es lo que le evocaba los disparos neuronales. Alternativamente, no me acuerdo exactamente a qué se refieren ahí con caja de prueba, pero lo puedo revisar. Es el de Risolati, ¿de qué año? Del 93, si no mal Sí, recuerdo. lo reviso y te digo exactamente a qué se refieren ahí con la caja de prueba. ¿Ok? Vale, gracias. ¿Otras dudas por ahí? Voy a dejar de grabar aquí.